Estaba rodeado de cuerpos sin vida. El olor a pólvora y sangre quemaba mis pulmones. Mis 9 compañeros habían sido masacrados en esa colina maldita, y yo era el único que quedaba vivo. Los alemanes se acercaban, sus voces cortando la noche como cuchillos. Rendirme significaba tortura y muerte. Luchar era un suicidio inútil. Entonces lo vi, el cuerpo de un soldado alemán, corpulento, con el uniforme manchado de sangre pero intacto. En ese momento tomé la decisión más cobarde y desesperada de mi vida. Me quité mi ropa empapada en sudor francés y me vestí con el uniforme del enemigo. Jean-Pierre Delacroix, soldado de la resistencia francesa, dejaba de existir en ese instante, y en su lugar nació la mentira más peligrosa que cambiaría mi destino para siempre. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. La guerra era la única realidad que conocía. Me llamaba Jean-Pierre Delacroix, soldado de la resistencia francesa, y la venganza era mi única compañera. Después de ver a mi padre ejecutado por los alemanes en las calles de París y a mi madre morir de tristeza en una cama fría, juré con sangre proteger a mi hermanita, Amélie. En ese invierno oscuro de 1943, con solo 10 años, ella era lo único que me quedaba en este mundo cruel. La despedida fue brutal. Amélie me agarró la chamarra con sus manitas temblorosas, sus ojos enormes brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «Prométeme que vas a regresar para cuidarnos», me suplicó con esa voz rota que me partía el alma. Le prometí. Le juré por la memoria de nuestros padres que regresaría. No tenía idea de que esa promesa me llevaría a convertirme en alguien completamente diferente. Nuestra misión era clara: destruir la refinería de combustible alemana en las afueras de la ciudad. El mayor Laurent nos reunió a los 10 en un sótano húmedo que olía a pólvora y desesperación. «Muchachos», dijo con esa voz grave que conocíamos tan bien, «esta noche cambiamos el curso de la guerra. Éramos jóvenes, estúpidos y convencidos de nuestra inmortalidad. La noche cayó como una maldición. Nos arrastramos por el lodo helado, el corazón latiéndonos tan fuerte que temía que los alemanes pudieran escucharlo. Todo iba perfecto hasta que ese maldito perro empezó a ladrar. El infierno se desató. Las balas traían la muerte pintada de rojo en la oscuridad. Vi a Thomas desplomarse a mi lado, su sangre salpicando mi cara. Pierre gritó antes de caer. Antoine simplemente dejó de existir. Marcel, el loco valiente, logró plantar los explosivos. La explosión iluminó el cielo como si el sol hubiera caído del cielo. El calor me quemó la espalda mientras corríamos hacia la colina. Por un segundo pensé que lo habíamos logrado, pero el destino tenía otros planes. En la colina, una unidad alemana de refuerzo nos esperaba como cazadores esperando a sus presas. Fue una masacre. Uno por uno, vi morir a mis hermanos. Sus gritos aún resuenan en mis pesadillas. El mayor Laurent me miró antes de caer, sus ojos diciéndome lo que su boca no pudo. «Sobrevive». Me quedé solo entre los cadáveres, la promesa a Amélie quemándome más que cualquier bala. Rendirme significaba tortura y muerte. Pelear era un suicidio inútil. Entonces vi el cuerpo de un soldado alemán, corpulento, con el uniforme manchado de sangre pero intacto. Y en ese momento, Jean-Pierre Delacroix tomó la decisión más cobarde y valiente de su vida. Me quité mi ropa empapada en sudor y miedo, y me puse ese uniforme enemigo que olía a tabaco barato y metal. Pero el disfraz no era suficiente. Agarré una piedra filosa, y conteniendo el grito que quería escapar de mi garganta, me hice un corte en el abdomen. No profundo, pero suficiente para sangrar como los heridos que había visto. Metí fragmentos de la explosión en la herida, sintiendo cómo mi estómago se revolvía. El dolor era horrible, pero necesario. Me tiré entre los escombros, cerré los ojos y esperé. El sonido de botas alemanas se acercaba. «Hier drüben, einen Überlebenden», gritó alguien. Manos me levantaron. Voces hablaban en alemán a mi alrededor. Mantuve los ojos en blanco, temblando, fingiendo estar en shock. Me cargaron como un costal de papas y el mundo se volvió oscuro. Desperté en una enfermería de campaña, rodeado de gemidos y olor a desinfectante. Un médico revisaba mi herida mientras murmuraba algo en alemán. Cuando intentó hacerme preguntas, empecé a temblar incontrolablemente, dejando salir gritos ahogados, lágrimas reales mezcladas con fingidas. El trauma de guerra era mi escudo, y lo usé como un maestro. «Shell shock severo», declaró el médico, negando con la cabeza. «Este pobre diablo no servirá para nada en el frente». Durante un mes entero, perfeccioné mi actuación.
Hans era un soldado alemán roto, destruido por la guerra, incapaz de hablar, atrapado en un silencio perpetuo. Cada vez que alguien intentaba interrogarme, entraba en crisis de pánico tan reales que hasta yo mismo me lo creía. Aprendí alemán escuchando, absorbiendo cada palabra, cada acento, cada maldición. Mi vida dependía de la perfección de esta mentira. Fue entonces cuando apareció el teniente Otto von Kleist, alto, rubio, con esos ojos azules típicos del cartel de propaganda nazi, pero con algo diferente en su mirada. Compasión. El muy pendejo sentía compasión por mí. «Este soldado necesita paz», le dijo al médico. «Mi familia tiene una granja en Dresde. Puede recuperarse allí, ayudar con trabajos ligeros. Es mejor que dejarlo pudrirse aquí». Asentí como un niño perdido, lágrimas rodando por mis mejillas. Y así, Jean-Pierre Delacroix, saboteador de la resistencia francesa, asesino de alemanes, fue llevado directo al corazón de Alemania como invitado de honor. La estación de tren en Dresde era un monumento a la eficiencia alemana. Todo limpio, ordenado, frío. El teniente von Kleist me ayudó a bajar del tren, su mano firme en mi brazo como si temiera que me fuera a desmoronar. «Ya llegamos a casa, Hans», me dijo con una sonrisa genuina que me revolvió el estómago de culpa. La familia esperaba en el andén. Primero noté a Frau Clara, la madre, una mujer de hierro con el cabello recogido tan apretado que parecía dolerle. Sus ojos me escanearon como un detector de mentiras, y supe inmediatamente que ella sería mi mayor desafío. A su lado, un niño de unos 12 años, Friedrich, me miraba con esa curiosidad macabra de los niños hacia los heridos de guerra. Y luego la vi. María von Kleist era todo lo que un soldado de la resistencia debería odiar. Rubia, de ojos azules, la hermana perfecta del oficial enemigo. Llevaba un vestido azul sencillo que le llegaba a las rodillas, y cuando me sonrió, algo dentro de mí se rompió. «Bienvenido a nuestra casa», me dijo con una voz suave que sonaba como una canción. Extendió su mano, y cuando tomé la suya, sentí una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la guerra. Durante el viaje en el carro tirado por caballos hacia la granja, no pude dejar de mirarla de reojo. Ella hablaba con su hermano sobre la cosecha, sobre las dificultades del racionamiento, sobre las cartas que esperaba de su padre en el frente. Su risa era como campanas en medio del infierno. La granja era más grande de lo que esperaba. Campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un granero sólido, una casa de 2 pisos que gritaba historia familiar. El teniente von Kleist me mostró mi habitación en el granero, un espacio pequeño pero limpio con una cama de paja fresca y una manta de lana. «Hans», me dijo, poniendo su mano en mi hombro con esa confianza que me mataba por dentro. «Cuida de mi familia como si fuera la tuya. Es el deber de un soldado del Reich proteger a nuestras mujeres y niños». Asentí, incapaz de sostener su mirada. La culpa era una serpiente enrollándose en mi garganta. Al día siguiente, el teniente regresó al frente. María me despertó con un toque suave en el hombro, trayéndome una taza de café de achicoria que sabía horrible, pero que bebí como si fuera champaña. «Vamos», me indicó con gestos. «Hay mucho trabajo por hacer». Los primeros días fueron una tortura de silencio. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cargando heno, reparando cercas, alimentando a los animales. Frau Clara me observaba constantemente, buscando algo que confirmara sus sospechas. Pero María era diferente. Ella venía al granero todas las tardes, trayendo agua fresca y pan. Al principio, solo nos comunicábamos con gestos simples, pero poco a poco empezó a enseñarme señas más complejas. Dibujaba palabras en un cuaderno, señalaba objetos, repetía lentamente en alemán: Brot, pan, Wasser, agua, Werkzeug, herramienta. Yo fingía dificultad, confundiendo las señas a propósito, permitiéndome errores que un alemán de verdad nunca cometería. Pero cada tarde, cada lección, cada sonrisa que ella me regalaba era como una puñalada, porque estaba empezando a esperar esos momentos, a necesitarlos. Una tarde de noviembre, mientras limpiaba el establo, la escuché cantar. Era una canción alemana antigua, algo sobre campos de trigo y amores perdidos. Su voz era hermosa, llena de una melancolía que reconocí porque era la misma que cargaba en mi pecho. Cuando terminó, nuestros ojos se encontraron, y por un segundo olvidé que era su enemigo. Las noches eran las peores. Acostado en mi cama de paja, recitaba en voz baja los nombres de mis compañeros caídos: Thomas, Pierre, Antoine, Marcel.
una letanía de muertos que me recordaba quién era realmente. Pero cada vez más, el rostro de María se infiltraba en mis pensamientos, reemplazando las imágenes de guerra con algo más peligroso: esperanza. Pasaron semanas. El invierno llegó con nieve pesada que cubría todo como un sudario blanco. El trabajo se volvió más duro, pero también más íntimo. María y yo trabajábamos lado a lado, nuestras manos rozándose accidentalmente mientras apilábamos leña, nuestros alientos formando nubes en el aire helado. Una noche no pude dormir. Los fantasmas del pasado me perseguían con particular saña. Salí del granero buscando aire fresco, y fue entonces cuando escuché el llanto. La luz de una lámpara de aceite brillaba en la ventana de la cocina. María estaba sentada a la mesa, el rostro entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos que partían el alma. Algo en mí se quebró. Ya no era Jean-Pierre el soldado, ni Hans el impostor. Era simplemente un hombre viendo sufrir a una mujer que había llegado a importarle demasiado. Caminé hacia la casa, mis pies crujiendo sobre la nieve fresca. Abrí la puerta trasera con cuidado, el chirrido de las bisagras anunciando mi presencia. María levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados brillando en la luz tenue. No dijo nada. No me echó. Solo me miró con esa tristeza tan profunda que sentí como si me estuviera ahogando en ella. Me acerqué, jalé una silla y me senté frente a ella. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de cosas no dichas, de verdades enterradas. «Encontraron a mi padre», finalmente susurró, su voz ronca por el llanto. «Un telegrama llegó hace 1 hora. No está desaparecido. Murió en batalla hace 3 meses, en el norte de África». El dolor en sus palabras era tangible. 3 meses de falsa esperanza, destruidos por un maldito papel oficial. «Ni siquiera lo van a regresar», continuó, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. «Va a estar enterrado en un desierto que nunca conoció, lejos de casa, lejos de nosotros». Se desmoronó en un llanto desgarrador que me hizo querer abrazarla, consolarla, mentirle que todo estaría bien. Pero no podía. El mudo no habla, y Hans no podía romper el disfraz. Así que solo me quedé ahí, siendo testigo de su dolor, ofreciendo mi presencia silenciosa como el único consuelo que podía dar. Después de lo que pareció una eternidad, sus sollozos disminuyeron. Tomó un pañuelo de la mesa y se limpió la cara con movimientos temblorosos. «Perdón», dijo con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «No quería que me vieras así». Negué con la cabeza, indicándole que no había nada que perdonar. «Tú no puedes hablar», dijo, más para sí misma que para mí, «pero puedes escuchar». Y entonces empezó a hablar. Me contó sobre su padre, un hombre duro pero justo que le enseñó a montar a caballo cuando tenía 5 años. Sobre cómo prometió volver después de la guerra, cómo escribía cartas llenas de humor forzado tratando de hacerla reír desde miles de kilómetros de distancia. Habló sobre la presión de ser fuerte para su madre y Friedrich, sobre el agotamiento de manejar la granja sola, sobre el miedo constante de que algo le pasara a Otto. Escuché cada palabra, cada confesión, cada secreto que derramaba como agua de una presa rota. Y mientras escuchaba, me di cuenta de algo aterrador. Su dolor era mi dolor. El miedo que sentía por Otto era el mismo que yo sentía por Amélie. Éramos 2 almas destrozadas por la misma guerra estúpida, atrapadas en lados opuestos de una línea dibujada por hombres que nunca sangrarían en las trincheras. Cuando terminó de hablar, la cocina estaba en silencio. Solo el viento soplaba afuera, silbando entre las tablas de las ventanas. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes en su rostro. María me miró entonces, realmente me miró. No como al soldado traumatizado que necesitaba compasión, no como a la ayuda extra en la granja. Me miró como un hombre mira a una mujer, y una mujer mira a un hombre, cuando todas las barreras se desmoronan. Se inclinó hacia adelante lentamente. Cada centímetro que se acercaba era una eternidad. Podía ver las motitas doradas en sus iris azules, contar las pecas apenas visibles en su nariz, sentir el calor de su aliento mezclándose con el mío. Debía haberme alejado. Debía haber recordado mi misión, mi promesa, mi identidad real. Debía haber pensado en las consecuencias devastadoras de lo que estaba a punto de pasar. Pero no lo hice. Me incliné hacia adelante, cerrando la distancia que nos separaba. Sus labios eran fríos, suaves, salados por las lágrimas. El beso no fue apasionado ni desesperado. Fue lento, lleno de una tristeza compartida,
un reconocimiento silencioso de que en medio del horror, la humanidad había sobrevivido por un instante. Era el beso de dos náufragos aferrándose uno al otro en un mar tempestuoso, buscando consuelo efímero en el abrazo del otro. El mundo desapareció. No había guerra, no había bandos, no había mentiras. Solo éramos María y alguien que ella creía que era Hans, pero que en realidad era un fantasma llamado Jean-Pierre. Cuando se alejó, sus ojos estaban enormes, reflejando el shock que yo también sentía. El calor subió a mi cara, y la urgencia de huir antes de que algo más se revelara me golpeó como un puño en el estómago. Me levanté tan rápido que la silla casi se cae. Sin mirar atrás, salí de la cocina, crucé el patio cubierto de nieve y me encerré en el granero como un criminal huyendo de la escena del crimen. Me tiré en la cama, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El sabor de sal y lágrimas aún permanecía en mis labios como evidencia de mi traición. Había traicionado a la resistencia, había traicionado mi promesa a Amélie, había traicionado mi propia identidad, todo por un momento robado de conexión con la enemiga. Pero en el silencio de esa noche, mientras las imágenes de la refinería en llamas danzaban en mi memoria, supe una verdad terrible. Jean-Pierre Delacroix, el soldado, había muerto en esa colina junto con sus compañeros, y en su lugar, Hans estaba empezando a vivir. Y lo más aterrador de todo era que una parte de mí quería dejar que viviera. Los días que siguieron a ese beso fueron una tortura exquisita. María y yo nos evitábamos durante el día como si fuéramos dos imanes del mismo polo, repeliéndonos con una fuerza invisible. Pero nuestros ojos se buscaban constantemente, encontrándose a través del patio, del establo, de la casa. Cada mirada era una conversación silenciosa, una pregunta sin respuesta, una promesa peligrosa. Frau Clara notó el cambio. Su mirada se volvió más afilada, más suspicaz. Me observaba mientras trabajaba, como un halcón vigilando a su presa. Friedrich, en su inocencia de niño, no notaba nada, pero la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El invierno se intensificó. La nieve caía sin piedad, cubriendo los campos con un manto blanco que parecía querer enterrar todos nuestros pecados. El trabajo se volvió más brutal, pero yo lo agradecía. El dolor físico era una distracción bienvenida del caos emocional que me consumía por dentro. Una tarde, mientras reparaba una sección del techo del granero que amenazaba con colapsar bajo el peso de la nieve, María apareció con una escalera. Sin decir una palabra, la colocó junto a la mía y empezó a trabajar a mi lado. Nuestras manos se rozaban mientras pasábamos herramientas, y cada toque era como una descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo. «Mi hermano me escribió», dijo ella de repente, sin mirarme. «Dice que la guerra está cambiando, que los aliados están avanzando, que tal vez pronto termine todo esto». El pánico me atravesó como una bala. El fin de la guerra significaba que mi disfraz se descubriría. Significaba que perdería todo esto, aunque esto fuera una mentira construida sobre cadáveres. Esa noche, María vino al granero. No tocó la puerta. Simplemente entró, cerrando detrás de ella con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y pude ver el miedo y la determinación peleando en sus ojos. «Esto es una locura», susurró, su voz temblando. «Si mi madre se entera, si alguien descubre». Me acerqué a ella lentamente, dándole tiempo para arrepentirse, para huir, para salvarse de mí, pero no lo hizo. En cambio, cerró la distancia entre nosotros y me besó con una desesperación que no había estado presente en nuestro primer beso. Este no fue suave ni consolador, fue hambriento, urgente, lleno de una pasión que habíamos estado reprimiendo durante semanas. Sus manos se enredaron en mi cabello, y las mías encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, como si pudiera absorberla dentro de mí y mantenerla a salvo de todo el horror que existía fuera de ese granero. Cuando nos separamos para respirar, apoyó su frente contra la mía. «No sé quién eres realmente», susurró. «Hay algo en ti, algo que no cuadra, pero no me importa. Debería importarme, pero no es así». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Ella sentía que algo estaba mal, su intuición gritándole la verdad que yo ocultaba, pero el amor la hacía ignorar las señales de advertencia, y yo, el cobarde, la dejaba. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina peligrosa.
Durante el día, éramos el soldado traumatizado y la hija del granjero. Pero por las noches, María venía a mi cuarto en el granero, y el mundo se reducía a nosotros dos. Hablaba por ambos, contándome sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Y yo escuchaba, comunicándome a través de toques, miradas, besos que decían más que 1000 palabras. Aprendimos un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Un roce en el hombro significaba, te extrañé hoy. Una sonrisa ladeada era, me haces feliz. Un apretón de manos era, tengo miedo de perderte. Pero la guerra no nos olvidaba. Las noticias que llegaban del frente eran cada vez más alarmantes para los alemanes, más esperanzadoras para mí. Los aliados avanzaban. La derrota de Alemania era inminente. Y con cada victoria aliada, mi tiempo se acababa. Enero trajo más nieve, más frío y más complicaciones. María había estado extraña durante días, pálida, mareada por las mañanas. Frau Clara la regañaba por no comer suficiente, atribuyéndolo al estrés y la escasez de comida. Pero yo sabía, Dios mío, yo sabía antes de que ella misma lo supiera. Una noche de finales de enero, María entró a mi cuarto con lágrimas en los ojos. No dijo nada al principio, solo tomó mi mano y la colocó sobre su vientre. Hans, susurró, usando el nombre falso que ahora me dolía escuchar. Hay vida creciendo aquí. Nuestra vida. El mundo se detuvo. No había sonido, no había movimiento, no había nada excepto esa mano sobre su vientre y la revelación devastadora de lo que habíamos creado. Alegría, terror, culpa aplastante. Las tres emociones colisionaron en mi pecho con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Iba a ser padre, un hijo, nacido de una pasión real, pero construido sobre una mentira monstruosa. La abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero necesitaba sentirla. Necesitaba saber que esto era real. Lágrimas rodaron por mis mejillas, las primeras lágrimas reales que había derramado desde la muerte de mi padre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, su voz rota por el miedo. Mi madre va a... Dios, ni siquiera sé qué va a hacer. ¿Y Otto? Si se entera que estoy embarazada de un soldado que ni siquiera puede hablar. La besé para callarla, para calmar sus miedos, aunque los míos eran 1000 veces peores. ¿Qué futuro podía ofrecer a esta mujer y a este niño? Era un espía. Si me descubrían, me ejecutarían. Y María sería marcada como una traidora por asociación. Por primera vez desde que me puse ese uniforme alemán, consideré revelar la verdad. Imaginé confesarle todo, rogarle que huyera conmigo a un país neutral. Suiza, tal vez. O España. Podríamos desaparecer, convertirnos en otras personas, construir una vida lejos de esta guerra maldita. Pero la realidad era brutal. Fugarse durante la guerra era casi imposible. Los controles fronterizos eran implacables, y aunque lográramos escapar, ¿qué vida le ofrecería? ¿Vivir eternamente mirando sobre el hombro, esperando que el pasado nos alcanzara? Y luego estaba la pregunta que me aterrorizaba más que cualquier otra. Si le revelaba la verdad, ¿me perdonaría? ¿O el amor se convertiría en odio al darse cuenta de que todo había sido una mentira desde el principio? Decidí guardar el secreto un poco más, solo hasta que encontrara una solución. Solo hasta que terminara la guerra. Solo hasta que pudiera ofrecerles un futuro seguro. El cobarde siempre encuentra excusas para su cobardía. Febrero llegó con noticias devastadoras. Los bombardeos aliados se intensificaban. Dresde, que hasta ahora había sido considerada relativamente segura, empezaba a sentir la presión de la guerra acercándose. María ocultaba su embarazo bajo capas de ropa, pero no podría hacerlo por mucho más tiempo. Frau Clara empezaba a hacer preguntas, sus ojos estrechándose cada vez que veía a su hija rechazar la comida o correr al baño con náuseas. Una tarde, mientras María y yo escondíamos parte de la cosecha en un sótano secreto debajo del granero, una idea suya para proteger las provisiones del constante racionamiento, la tensión entre nosotros explotó. Estábamos en la oscuridad casi total, solo una pequeña lámpara de aceite iluminando el espacio estrecho. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de ella, escuchar cada respiración, sentir su corazón latiendo. Me volteó hacia ella, y sin previo aviso, me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. No fue como los otros besos. Este fue desesperado, casi violento, como si quisiera consumirme por completo. Mis manos bajaron por su espalda, atrayéndola más cerca,
sintiendo la curva de su cuerpo contra el mío. El deseo que había estado reprimiendo durante semanas amenazaba con consumirme, pero algo en la ferocidad del momento me asustó. Me alejé, respirando pesadamente. Ella me miró con ojos salvajes, llenos de una mezcla de pasión y desesperación que me partió el corazón. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz áspera. «¿Ya no me deseas?», negué con la cabeza violentamente, tratando de explicar sin palabras que no era eso, que la deseaba más de lo que había deseado nada en mi vida, pero que esto era peligroso, que estábamos jugando con fuego. Pero ella malinterpretó mi rechazo. Se alejó, las lágrimas brotando de sus ojos. «Tienes razón», dijo con amargura. «Esto es un error. Todo es un error». Salió corriendo del sótano, dejándome solo en la oscuridad con mi culpa y mi cobardía. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando el viento aullar afuera como un presagio de desastres por venir. Cada fibra de mi ser quería correr tras ella, explicarle, rogarle perdón. Cerca de medianoche, escuché pasos suaves sobre la paja. La puerta del granero se abrió lentamente y María entró, envuelta en un chal pesado, sus ojos rojos de tanto llorar. «No puedo dormir», susurró. «No puedo dejar las cosas así entre nosotros». Me senté en la cama y ella se acercó, sentándose a mi lado. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su perfil, haciéndola parecer etérea, casi irreal. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de lo que va a pasar cuando mi madre descubra. Miedo de traer un hijo a este mundo lleno de guerra. Miedo de perderte». Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. En ese momento, tomé una decisión. No podía decirle la verdad sobre quién era, no todavía, pero podía darle algo real en medio de todas las mentiras. Lentamente, con una mano temblorosa, tracé letras en su palma. T-E-A-M-O. Ella jadeó suavemente. «¿Puedes escribir?», asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Puedes decirme más?», preguntó, su voz llena de esperanza. Escribí más letras en su palma. B-O-I-A-P-R-O-T-E-G-E-R-T-E. Lloró entonces, pero eran lágrimas de alivio, de alegría. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Te amo», susurró contra mi pecho. «No importa lo que pase, te amo». Esa noche, María no se fue. Se quedó en mis brazos, y por primera vez desde que llegué a esta casa de mentiras, dormí en paz. Pero la paz, como todo en tiempos de guerra, era efímera. Los siguientes días fueron los más felices y los más aterradores de mi vida. María empezó a enseñarme más palabras, más formas de comunicarnos. Yo fingía un progreso lento, pero la verdad era que podía haberle hablado perfectamente en alemán desde el principio. La mentira se hacía más pesada cada día. Marzo llegó con un deshielo temporal que convirtió toda la nieve en lodo. Las noticias del frente eran cada vez más desalentadoras para Alemania. Los rusos avanzaban desde el este, los americanos y británicos desde el oeste. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo colapsara. Una mañana desperté empapado en sudor frío, el corazón latiendo descontroladamente. Había tenido una pesadilla vívida. Estaba en una celda, siendo interrogado, torturado. Y María estaba ahí, mirándome con odio y desprecio, escupiendo mi nombre real como una maldición. «Jean-Pierre», había dicho en mi sueño, su voz llena de veneno. «Te llamas Jean-Pierre, y me mentiste desde el principio». Me senté en la cama, respirando pesadamente, tratando de calmar mi corazón desbocado. Pero el nombre seguía resonando en mi mente, una verdad que había enterrado tan profundamente que casi la olvidaba. «¡Marie!», grité en mi pesadilla, la versión francesa de su nombre escapando de mis labios sin control. «¡No te vayas! ¡Perdóname!». Las palabras salieron en francés, en mi maldito francés nativo. Me di cuenta demasiado tarde. La puerta del granero se abrió de golpe. María estaba ahí, con los ojos enormes, el rostro pálido como la muerte. «Hablaste», dijo, su voz apenas un susurro. «Hablaste», en francés. El mundo se derrumbó a mi alrededor. El edificio de mentiras que había construido tan cuidadosamente durante meses se desmoronó en un instante. Abrí la boca, intentando encontrar alguna explicación, alguna forma de arreglar esto, pero no había nada que decir. Ella retrocedió, su mano cubriéndose la boca. «Dios mío, ¿quién eres?». Me levanté de la cama, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Pero ella se alejó más.
las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Todo este tiempo, susurró. Podías hablar. Y no eres alemán. Eres... No terminó la frase. Salió corriendo del granero, y yo me quedé ahí, congelado, viendo cómo mi mundo se desintegraba. Los siguientes días fueron un infierno. María me evitaba completamente. Cuando nuestros caminos se cruzaban, ella desviaba la mirada, su rostro una máscara de confusión y dolor. Intenté acercarme a ella varias veces, pero siempre se alejaba. Frau Clara notó el cambio. Su mirada hacia mí se volvió aún más suspicaz, más hostil. Friedrich dejó de acercarse a mí con su curiosidad infantil. Algo había cambiado en la casa, y todos podían sentirlo. Una noche, María apareció en mi cuarto. Por un momento, mi corazón saltó de esperanza. Pero cuando vi su cara, supe que no traía buenas noticias. «Necesito saber la verdad», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Toda la verdad. ¿Quién eres realmente?» Abrí la boca, listo para confesar todo, para finalmente librarme del peso de todas estas mentiras. Pero antes de que pudiera decir una palabra, escuchamos voces afuera, gritos, el sonido de camiones. María corrió a la ventana y palideció. «Soldados», susurró, «vienen hacia aquí». Mi sangre se heló. De alguna manera, me habían descubierto. No sé si fue Frau Clara quien me denunció, o si alguien más había notado las inconsistencias en mi historia. Pero el tiempo de las mentiras había terminado. La puerta del granero se abrió violentamente. Soldados alemanes irrumpieron, arrastrándome de la cama. María gritaba, tratando de detenerlos, pero la empujaron a un lado. «¡No, déjenlo!», gritaba ella, su voz rota por la desesperación. «Está enfermo, tiene trauma de guerra». Pero ellos no escuchaban. Me arrastraron fuera del granero, hacia un camión esperando. Lo último que vi antes de que me metieran en la parte trasera fue a María, de pie en el patio, con las manos sobre su vientre donde crecía nuestro hijo, su rostro una máscara de horror y comprensión, porque en ese momento finalmente entendió la verdad. Y la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Los días que siguieron a ese beso fueron una tortura exquisita. María y yo nos evitábamos durante el día como si fuéramos dos imanes del mismo polo, repeliéndonos con una fuerza invisible. Pero nuestros ojos se buscaban constantemente, encontrándose a través del patio, del establo, de la casa. Cada mirada era una conversación silenciosa, una pregunta sin respuesta, una promesa peligrosa. Frau Clara notó el cambio. Su mirada se volvió más afilada, más suspicaz. Me observaba mientras trabajaba, como un halcón vigilando a su presa. Durante la cena, que yo tomaba en la cocina después de que la familia terminara, podía sentir sus ojos perforando mi espalda. Friedrich, en su inocencia de niño, no notaba nada, pero la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El invierno se intensificó. La nieve caía sin piedad, cubriendo los campos con un manto blanco que parecía querer enterrar todos nuestros pecados. El trabajo se volvió más brutal, pero yo lo agradecía. El dolor físico era una distracción bienvenida del caos emocional que me consumía por dentro. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, salía al frío cortante y trabajaba hasta que mis manos sangraban y mis músculos gritaban por misericordia. Una tarde, mientras reparaba una sección del techo del granero que amenazaba con colapsar bajo el peso de la nieve, María apareció con una escalera. Sin decir una palabra, la colocó junto a la mía y empezó a trabajar a mi lado. Nuestras manos se rozaban mientras pasábamos herramientas, y cada toque era como una descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo. «Mi hermano me escribió», dijo ella de repente, sin mirarme. Su voz sonaba tensa, cargada de emociones contenidas. «Dice que la guerra está cambiando, que los aliados están avanzando, que tal vez pronto termine todo esto». El pánico me atravesó como una bala. El fin de la guerra significaba que mi disfraz se descubriría. Significaba que perdería todo esto, aunque esto fuera una mentira construida sobre cadáveres y traiciones. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el martillo. «Dice que ha visto cosas terribles», continuó María, su voz quebrándose. «Cosas que no puede escribir en las cartas porque los sensores las leerían. Pero puedo leer entre líneas. Está cambiando. La guerra lo está cambiando». Quise decirle que entendía, que yo también había sido cambiado por la guerra, que el Jean-Pierre que existió antes de ver a sus compañeros masacrados había muerto en esa colina. Pero Hans no podía hablar.
así que solo puse mi mano sobre la suya, un gesto pequeño pero cargado de significado. Ella volteó a verme entonces, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, cuando la guerra terminara, podríamos tener algo real. Algo que no estuviera manchado por la sangre y el sufrimiento, si tan solo supiera la verdad. Esa noche, María vino al granero. No tocó la puerta. Simplemente entró, cerrando detrás de ella con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y pude ver el miedo y la determinación peleando en sus ojos. «Esto es una locura», susurró, su voz temblando. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado. Si mi madre se entera, si alguien descubre, me acerqué a ella lentamente, dándole tiempo para arrepentirse, para huir, para salvarse de mí. Pero no lo hizo. En cambio, cerró la distancia entre nosotros y me besó con una desesperación que no había estado presente en nuestro primer beso. Este no fue suave ni consolador. Fue hambriento, urgente, lleno de una pasión que habíamos estado reprimiendo durante semanas. Sus manos se enredaron en mi cabello, y las mías encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, como si pudiera absorberla dentro de mí y mantenerla a salvo de todo el horror que existía fuera de ese granero. La habitación olía a paja fresca y al perfume suave de lavanda que ella siempre llevaba. Podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho, un ritmo frenético que igualaba al mío. El mundo exterior dejó de existir. No había guerra, no había bandos, no había un soldado francés disfrazado de alemán. Solo éramos dos personas desesperadas por encontrar algo de luz en la oscuridad. Cuando nos separamos para respirar, apoyó su frente contra la mía. «No sé quién eres realmente», susurró, sus palabras como puñales en mi corazón. «Hay algo en ti, algo que no cuadra. A veces te miro y veo a alguien completamente diferente detrás de tus ojos. Pero no me importa. Debería importarme, pero no es así». Y sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Ella sentía que algo estaba mal, su intuición gritándole la verdad que yo ocultaba desesperadamente. Pero el amor la hacía ignorar las señales de advertencia, enterrar las dudas bajo la necesidad de creer en algo bueno en medio de tanto horror. Y yo, el cobarde, la dejaba. La dejaba enamorarse de un fantasma, de una mentira con cara y cuerpo pero sin sustancia real. «Tal vez todos tengamos secretos», continuó, sus dedos trazando líneas suaves en mi rostro. «Tal vez la guerra nos obliga a ser personas que no reconoceríamos en tiempos de paz. Pero cuando estoy contigo, me siento viva. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me siento realmente viva». Esa noche ella se quedó conmigo hasta el amanecer. Hablaba por ambos, contándome sobre sus sueños de antes de la guerra, cuando imaginaba estudiar en la universidad, convertirse en maestra, viajar por Europa. «Qué ingenua era», dijo con una risa amarga. «Pensaba que el mundo era un lugar seguro, predecible. Ahora sé que todo puede desmoronarse en un instante». Yo la escuchaba, memorizando cada palabra, cada inflexión de su voz, como si pudiera guardarlas para los días oscuros que sabía que vendrían, porque siempre vienen. En la guerra, los momentos de felicidad son solo el preludio de tragedias más grandes. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina peligrosa y adictiva. Durante el día éramos el soldado traumatizado y la hija del granjero, manteniendo una distancia respetable, comunicándonos solo con gestos necesarios para el trabajo. Pero por las noches, María venía a mi cuarto en el granero, y el mundo se reducía a nosotros dos. Aprendimos un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Un roce en el hombro significaba «te extrañé hoy». Una sonrisa ladeada era «me haces feliz». Un apretón de manos era «tengo miedo de perderte». Ella hablaba y yo escuchaba, respondiendo con toques, con miradas, con besos que decían más que 1000 palabras. Me contaba historias de su infancia, de cuando Otto y ella construían fortalezas en el granero y se declaraban la guerra con bolas de heno, de cómo su padre le enseñó a hornear el pan perfecto, con esa corteza crujiente que a él le encantaba. De su primer amor, un chico del pueblo que murió en los primeros meses de la guerra, antes de que todo se volviera tan brutal. Me escribía cartas, dijo una noche, sus dedos jugando con los míos en la oscuridad. Cartas hermosas llenas de promesas de futuro. Y luego un día, simplemente dejaron de llegar. 2 semanas después, su madre vino a decirnos que había muerto en Polonia. Ni siquiera recuperaron su cuerpo.
Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, y yo las besé, sintiendo el sabor salado de su dolor. Quise decirle que lo sentía, que entendía esa pérdida, que yo también había visto morir a demasiadas personas. Pero Hans no podía hablar, así que solo la abracé más fuerte, ofreciendo el único consuelo que podía dar. Pero la guerra no nos olvidaba. Las noticias que llegaban del frente eran cada vez más alarmantes para los alemanes, más esperanzadoras para mí. Los aliados avanzaban implacablemente. La derrota de Alemania era inminente, y con cada victoria aliada, mi tiempo se acababa. Enero trajo más nieve, más frío y más complicaciones. María había estado extraña durante días, pálida como un fantasma, mareada por las mañanas. Frau Clara la regañaba por no comer suficiente, atribuyéndolo al estrés y la escasez de comida que empeoraba cada semana. «Necesitas comer más», le decía su madre con esa voz autoritaria que no admitía argumentos. «Estás poniéndote demasiado delgada. ¿Cómo vas a mantener la granja funcionando si te enfermas?» Pero yo sabía la verdad. Dios mío, yo sabía antes de que ella misma lo supiera. Había visto los mismos síntomas en las esposas de mis compañeros caídos, en mi propia madre antes de que naciera Amélie. El reconocimiento me golpeó como un martillo en el pecho, robándome el aliento. Una noche de finales de enero, María entró a mi cuarto con lágrimas en los ojos y una expresión que mezcla terror puro con algo que podría ser alegría. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, temblando en la entrada, sus manos retorciéndose nerviosamente. Finalmente se acercó lentamente, tomó mi mano y la colocó sobre su vientre todavía plano. «Hans», susurró, usando el nombre falso que ahora me dolía escuchar más que cualquier insulto. «Hay vida creciendo aquí. Nuestra vida. Un bebé». El mundo se detuvo. No había sonido, no había movimiento, no había nada excepto esa mano sobre su vientre y la revelación devastadora de lo que habíamos creado. El tiempo parecía haberse congelado, atrapándonos en ese momento de verdad aterradora. Alegría, terror, culpa aplastante. Las tres emociones colisionaron en mi pecho con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Iba a ser padre, un hijo, nacido de una pasión real pero construido sobre una mentira monstruosa. Un niño que llevaría mi sangre pero nunca conocería mi verdadero nombre. La abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero necesitaba sentirla, necesitaba saber que esto era real, que no era otro de mis sueños febriles. Lágrimas rodaron por mis mejillas, las primeras lágrimas reales que había derramado desde la muerte de mi padre en esas calles ensangrentadas de París. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, su voz rota por el miedo. Su cuerpo temblaba contra el mío como una hoja en el viento. «Mi madre va a... Dios, ni siquiera sé qué va a hacer cuando se entere. Y Otto, si se entera que estoy embarazada de un soldado que ni siquiera puede hablar, que llegó aquí como un caso de caridad». La besé para callarla, para calmar sus miedos, aunque los míos eran 1000 veces peores. ¿Qué futuro podía ofrecer a esta mujer y a este niño? Era un espía viviendo bajo una identidad falsa. Si me descubrían, me ejecutarían sin pensarlo 2 veces. Y María sería marcada como una traidora por asociación, humillada públicamente, tal vez hasta arrestada. Por primera vez desde que me puse ese uniforme alemán manchado de sangre, consideré seriamente revelar la verdad. Imaginé confesarle todo, la misión fallida, la masacre de mis compañeros, el disfraz desesperado. Imaginé rogarle que huyera conmigo a un país neutral. ¿Suiza tal vez? ¿O España? Podríamos desaparecer en alguna ciudad pequeña, convertirnos en otras personas, construir una vida lejos de esta guerra maldita. Pero la realidad era brutal e implacable. Fugarse durante la guerra era casi imposible. Los controles fronterizos eran implacables, los documentos se revisaban con lupa, cualquier inconsistencia resultaba en arresto inmediato. Y aunque lográramos el milagro de escapar, ¿qué vida le ofrecería? ¿Vivir eternamente mirando sobre el hombro, esperando que el pasado nos alcanzara con sus garras sangrientas? Y luego estaba la pregunta que me aterrorizaba más que cualquier otra, la que me mantenía despierto en las noches más oscuras. Si le revelaba la verdad, ¿me perdonaría? ¿O el amor se convertiría instantáneamente en odio al darse cuenta de que todo, cada beso, cada caricia, cada promesa silenciosa, había sido construido sobre cimientos de mentiras? Decidí guardar el secreto un poco más, solo hasta que encontrara una solución.
solo hasta que terminara la guerra, solo hasta que pudiera ofrecerles un futuro seguro. El cobarde siempre encuentra excusas perfectas para su cobardía, y yo las encontraba con facilidad aterradora. Febrero llegó con noticias devastadoras que María escuchaba en la radio que escondían en el sótano. Los bombardeos aliados se intensificaban, acercándose cada vez más. Dresde, que hasta ahora había sido considerada relativamente segura, una ciudad de cultura y arte sin industrias militares significativas, empezaba a sentir la presión de la guerra acercándose como una bestia hambrienta. María ocultaba su embarazo bajo capas de ropa, pero no podría hacerlo por mucho más tiempo. Ya estaba entrando en su tercer mes y pronto su cuerpo traicionaría su secreto. Frau Clara empezaba a hacer preguntas más directas, sus ojos estrechándose cada vez que veía a su hija rechazar la comida o correr al baño con náuseas matutinas. ¿Estás enferma?, le preguntó una mañana durante el desayuno, su voz cargada de sospecha. Tal vez deberías ver a un médico. Estoy bien, mamá, respondió María, pero su voz sonaba demasiado aguda, demasiado defensiva. Solo es el estrés. Todo esto, la guerra, el papá, Otto en el frente. Frau Clara no parecía convencida, pero dejó el tema por el momento. Sin embargo, empezó a vigilarnos más de cerca, apareciendo inesperadamente en el granero, encontrando excusas para interrumpir cuando María venía a traerme comida. Una tarde, mientras María y yo escondíamos parte de la cosecha en un sótano secreto debajo del granero, una idea suya para proteger las provisiones del constante racionamiento que empeoraba semana tras semana, la tensión entre nosotros explotó como una bomba de tiempo que finalmente alcanza cero. Estábamos en la oscuridad casi total, solo una pequeña lámpara de aceite iluminaba el espacio estrecho y sofocante. El olor a tierra húmeda y papas almacenadas llenaba el aire. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de ella, escuchar cada respiración entrecortada, sentir su corazón latiendo tan fuerte como el mío. Me volteó hacia ella bruscamente, y sin previo aviso, me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. No fue como los otros besos tiernos y cuidadosos que habíamos compartido. Este fue desesperado, casi violento, como si quisiera consumirme por completo, absorber mi esencia y hacerla parte de ella. Mis manos bajaron por su espalda, atrayéndola más cerca, sintiendo la curva de su cuerpo contra el mío, la nueva redondez apenas perceptible de su vientre donde crecía nuestro hijo. El deseo que había estado reprimiendo durante semanas amenazaba con consumirme completamente. Pero algo en la ferocidad del momento, en la desesperación casi frenética de sus movimientos, me asustó. Me alejé, respirando pesadamente, tratando de recuperar algo de control sobre mis sentidos abrumados. Ella me miró con ojos salvajes, llenos de una mezcla de pasión y desesperación que me partió el corazón en pedazos. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz áspera y acusadora. ¿Ya no me deseas? ¿Ahora que estoy embarazada, ya no soy suficiente para ti? Negué con la cabeza violentamente, tratando de explicar sin palabras que no era eso, que la deseaba más de lo que había deseado nada en mi vida, pero que esto era peligroso, que estábamos jugando con fuego en un barril de pólvora. Pero ella malinterpretó mi rechazo. Vi el dolor cruzar su rostro como una sombra. Tienes razón, dijo con amargura que nunca antes había escuchado en su voz. Esto es un error. Todo es un maldito error. ¿En qué estaba pensando? Salió corriendo del sótano, sus pisadas resonando en la escalera de madera, dejándome solo en la oscuridad con mi culpa y mi cobardía como únicos compañeros. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo de madera del granero, escuchando el viento aullar afuera como un presagio de desastres por venir. Cada fibra de mi ser quería correr tras ella, explicarle, rogarle perdón, pero el miedo me paralizaba. El miedo de revelar demasiado, de cometer un error que destruyera todo. Cerca de medianoche, cuando ya había perdido toda esperanza de verla, escuché pasos suaves sobre la paja del piso del granero. La puerta se abrió lentamente, y María entró, envuelta en un chal pesado de lana, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «No puedo dormir», susurró, su voz quebrada. «No puedo dejar las cosas así entre nosotros. No puedo perderte también». Me senté en la cama, y ella se acercó lentamente, sentándose a mi lado con cuidado, como si temiera que yo fuera a desaparecer como humo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su perfil, haciéndola parecer etérea, casi irreal, como un ángel que había descendido a este infierno para darme un momento de gracia.
Tengo miedo, confesó. Su voz apenas un susurro en la oscuridad. Miedo de lo que va a pasar cuando mi madre descubra el embarazo. Miedo de traer un hijo a este mundo lleno de guerra y muerte. Miedo de los bombardeos que se acercan cada vez más. Pero sobre todo, tengo miedo de perderte. Eres lo único bueno que me ha pasado en años. Lo único que hace que valga la pena despertar cada mañana. Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos, sintiendo cómo temblaba. En ese momento, tomé una decisión que sellaría nuestro destino. No podía decirle la verdad sobre quién era, no todavía, pero podía darle algo real en medio de todas las mentiras. Lentamente, con una mano temblorosa, tracé letras en su palma. T-E-A-M-O. Ella jadeó suavemente, sus ojos abriéndose enormes en la penumbra. ¿Puedes escribir? Asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría y revelaría todos mis secretos de una vez. ¿Puedes decirme más?, preguntó, su voz llena de esperanza desesperada. Escribí más letras en su palma, cada una confesión y una mentira al mismo tiempo. B-O-I-A-P-R-O-T-E-G-E-R-T-E. S-I-E-M-P-R-E. Lloró entonces, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de amor. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Te amo», susurró contra mi pecho, su aliento cálido contra mi piel. «No importa lo que pase, no importa qué secretos guardes. Te amo. ¿Me escuchas? Te amo». Esa noche, María no se fue. Se quedó en mis brazos hasta que el primer rayo de sol pintó el cielo de rosa y oro, y por primera vez desde que llegué a esta casa de mentiras, desde que me puse ese uniforme enemigo manchado de sangre, dormí en paz. Pero la paz, como todo en tiempos de guerra, era efímera, un espejismo cruel en el desierto de sangre y horror que nos rodeaba. Los siguientes días fueron los más felices y los más aterradores de mi vida, una montaña rusa emocional que me dejaba exhausto. María empezó a enseñarme más palabras, más formas de comunicarnos. Pasábamos horas en el granero, ella señalando objetos y yo escribiendo sus nombres en su palma. Yo fingía un progreso lento, cometiendo errores deliberados, confundiendo palabras que conocía perfectamente desde hacía meses. La verdad era que podía haberle hablado perfectamente en alemán desde el principio, que cada palabra de mi supuesto mutismo era una mentira más en la montaña de engaños que crecía cada día. La culpa me carcomía por dentro como un ácido, destruyendo cualquier alegría genuina que pudiera sentir. Marzo llegó con un deshielo temporal que convirtió toda la nieve en lodo pegajoso y traicionero. Las noticias del frente eran cada vez más desalentadoras para Alemania, cada boletín anunciando nuevas derrotas, nuevos territorios perdidos. Los rusos avanzaban desde el este como una marea imparable, los americanos y británicos desde el oeste. Era solo cuestión de tiempo, tal vez semanas, antes de que todo colapsara. Una mañana de mediados de marzo, desperté empapado en sudor frío, el corazón latiendo descontroladamente contra mis costillas. Había tenido una pesadilla vívida, más real que la realidad misma. Estaba en una celda húmeda y oscura, siendo interrogado, torturado. Y María estaba ahí, observando desde las sombras, mirándome con odio y desprecio absolutos mientras revelaba cada uno de mis secretos bajo la presión de los golpes. «Jean-Pierre», había dicho en mi sueño, su voz llena de veneno y traición. «Te llamas Jean-Pierre de la Croix, y me mentiste desde el primer segundo. Todo fue una mentira». Me senté en la cama, respirando pesadamente, tratando de calmar mi corazón desbocado y la náusea que subía por mi garganta. Pero el nombre seguía resonando en mi mente como una campana de muerte, una verdad que había enterrado tan profundamente que casi la olvidaba en los momentos de felicidad con María. «¡Marie!», grité en mi pesadilla sin darme cuenta de que las palabras escapaban de mis labios en el mundo real, la versión francesa de su nombre saliendo de mi boca sin control. «No te vayas. Perdóname. Por favor». Las palabras salieron en francés, en mi maldito idioma nativo que había ocultado tan cuidadosamente durante todos estos meses. Me di cuenta demasiado tarde de mi error fatal. La puerta del granero se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un sonido que pareció tronar como un disparo. María estaba ahí, con los ojos enormes como platos, el rostro pálido como la muerte, una mano cubriendo su boca en shock absoluto. «Hablaste», dijo, su voz apenas un susurro ahogado. «Hablaste. Y no fue en alemán. Fue en francés.
El mundo se derrumbó a mi alrededor como un edificio bombardeado. El edificio de mentiras que había construido tan cuidadosamente durante meses, piedra sobre piedra, mentira sobre mentira, se desmoronó en un instante catastrófico. Abrí la boca, intentando encontrar alguna explicación, alguna forma de arreglar esto, de volver a pegar los pedazos rotos, pero no había nada que decir. La verdad había salido finalmente, traicionándome en un momento de debilidad. Ella retrocedió, tambaleándose como si la hubiera golpeado físicamente, su mano libre yendo instintivamente a su vientre donde crecía nuestro hijo. Dios mío, ¿quién eres realmente? ¿Quién demonios eres? Me levanté de la cama, extendiendo las manos en un gesto de súplica desesperada. Pero ella se alejó más, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, mezclándose con una expresión de horror y comprensión que me destrozó más que 1000 torturas. Todo este tiempo, susurró, su voz quebrándose en cada palabra. Podías hablar perfectamente, y no eres alemán, eres francés, eres el enemigo. No terminó la frase. Salió corriendo del granero, sus sollozos resonando en el aire frío de la mañana, y yo me quedé ahí, congelado, viendo cómo mi mundo se desintegraba ante mis ojos como cenizas en el viento. Los siguientes días fueron un infierno que hacía que las trincheras de guerra parecieran un picnic dominical. María me evitaba completamente, como si yo fuera un fantasma o algo peor, un demonio disfrazado de hombre. Cuando nuestros caminos se cruzaban inevitablemente en el patio o durante las comidas, ella desviaba la mirada inmediatamente, su rostro convertido en una máscara impenetrable de confusión y dolor que me atravesaba como 1000 bayonetas. Intenté acercarme a ella varias veces, esperándola cerca del pozo de agua, apareciendo casualmente en el establo cuando sabía que estaría allí. Pero cada vez que daba un paso hacia ella, María retrocedía 2, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y algo más terrible: miedo. Me tenía miedo. La mujer que había dormido en mis brazos, que llevaba a mi hijo en su vientre, ahora me veía como una amenaza. Frau Clara notó el cambio inmediatamente con esos ojos de halcón que nunca descansaban. Su mirada hacia mí se volvió aún más suspicaz, más hostil, cargada de una amenaza silenciosa. Durante la cena, podía sentir su odio como una presencia física en la habitación. Friedrich dejó de acercarse a mí con su curiosidad infantil, manteniéndose pegado a las faldas de su madre como si yo fuera a morderlo. Una tarde, mientras cargaba leña para la casa, escuché voces elevadas desde la cocina. La ventana estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía escuchar, no pude evitarlo. «Hay algo muy mal con ese hombre», decía Frau Clara con veneno en cada palabra. Siempre lo supe. Desde el momento en que Otto lo trajo aquí, supe que era un error. «Mamá, por favor». La voz de María sonaba cansada, derrotada. «No me digas, mamá, por favor», interrumpió su madre. «Te he visto mirarlo. He notado cómo te escabulles por las noches pensando que soy tonta. ¿Qué has hecho, María? ¿Qué has hecho con ese impostor?» Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía sentir su peso desde afuera. «¿Impostor?», preguntó finalmente María, su voz apenas un susurro. «¿Por qué dirías eso?» «Porque tengo ojos en la cara», respondió Frau Clara con exasperación. «Porque he visto cómo se mueve cuando cree que nadie lo observa. Porque ningún alemán, ni siquiera uno traumatizado por la guerra, mira a su alrededor con esos ojos. Los ojos de alguien que está constantemente calculando, evaluando, buscando rutas de escape». Mi sangre se heló. Frau Clara era mucho más perceptiva de lo que había calculado. Había estado viendo a través de mi disfraz todo este tiempo. «Voy a escribir a las autoridades», declaró Frau Clara con finalidad. «Van a venir a investigarlo apropiadamente. Y si descubro que has estado... que tú y él...» «¿Qué, mamá?» La voz de María sonaba desafiante ahora, con un toque de histeria. «¿Qué vas a hacer? ¿Entregarme también a las autoridades?» El sonido de una bofetada resonó en el aire. Apreté los puños tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, cada fibra de mi ser queriendo irrumpir ahí dentro y proteger a María. Pero hacerlo solo empeoraría las cosas. Esa noche, María apareció en mi cuarto por primera vez en días, pero no traía el amor en sus ojos, solo preguntas desesperadas y una determinación férrea que nunca había visto antes. «Necesito saber la verdad», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Una marca roja en su mejilla izquierda delataba la bofetada de su madre. «Toda la verdad.
No más mentiras. No más juegos. ¿Quién eres realmente? Y no me vengas con que eres Hans el soldado traumatizado, porque los dos sabemos que eso es una maldita mentira. Abrí la boca, listo para confesar todo, para finalmente librarme del peso de todas estas mentiras que me estaban ahogando desde adentro. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, esperando salir como agua de una presa rota. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, escuchamos voces afuera, gritos. El sonido inconfundible de camiones militares acercándose, sus motores rugiendo en la noche silenciosa, perros ladrando, órdenes en alemán cortando el aire como cuchillos. María corrió a la ventana y palideció hasta parecer un cadáver. «Soldados», susurró, su voz quebrándose. «Dios mío, hay soldados por todas partes. Vienen hacia aquí». Mi sangre se heló en mis venas. De alguna manera, me habían descubierto. No sé si fue Frau Clara quien cumplió su amenaza y me denunció, o si alguien más había notado las inconsistencias en mi historia y reportado sus sospechas. Pero el tiempo de las mentiras había terminado abruptamente. La puerta del granero se abrió violentamente, arrancada de sus bisagras con un golpe brutal. Soldados alemanes de las SS irrumpieron como una ola negra, sus uniformes impecables y sus rostros duros como piedra. Me arrastraron de la cama antes de que pudiera siquiera pensar en resistirme, sus manos como garras de hierro en mis brazos. «¡No! ¡Déjenlo!», gritaba María, su voz rota por la desesperación, tratando de interponerse entre los soldados y yo. «Está enfermo, tiene trauma de guerra, no pueden llevárselo así». Pero ellos no escuchaban. Uno de los soldados la empujó a un lado sin miramientos, y ella cayó al suelo con un grito de dolor que me desgarró el alma. Traté de soltarme, de ir a ayudarla, pero me golpearon en el estómago con la culata de un rifle. El dolor explotó en mi abdomen, robándome el aliento. «Quédate quieto, cerdo francés», gruñó uno de los soldados en mi oído. Así que ya lo sabían. Ya sabían exactamente quién era yo. Me arrastraron fuera del granero hacia un camión militar esperando con el motor encendido. Las luces del vehículo iluminaban el patio como un escenario de teatro, revelando a toda la familia von Kleist observando la escena. Frau Clara estaba de pie en el porche, su expresión una mezcla de satisfacción y algo que podría ser remordimiento. Friedrich se escondía detrás de ella, sus ojos enormes de terror. Y María, mi dulce María, estaba de pie en el patio, con las manos sobre su vientre donde crecía nuestro hijo, su rostro una máscara de horror absoluto y comprensión devastadora. Lo último que vi antes de que me metieran en la parte trasera del camión fue su expresión. Ya no había amor en sus ojos, solo traición, dolor y un odio tan puro que me quemó más que cualquier fuego, porque en ese momento, finalmente, entendió toda la verdad. Y la verdad era mucho peor de lo que su peor pesadilla podría haber imaginado. El viaje al centro de interrogación fue un borrón de calles oscuras y dolor sordo en mis costillas, donde los soldados me habían pateado por diversión. Cuando el camión finalmente se detuvo, me arrastraron a un edificio gris que olía a humedad, sangre y desesperación. Un olor que conocía bien de mis días en la Resistencia. Me lanzaron a una celda húmeda en el sótano. No había ventanas, solo una puerta de metal pesada con una pequeña rendija para pasar comida. El piso de concreto estaba manchado con algo oscuro que prefería no identificar. En la esquina, un cubo que servía como letrina. Esto sería mi hogar hasta que decidieran qué hacer conmigo. Los interrogatorios comenzaron al día siguiente, o tal vez fue esa misma noche. En ese agujero sin luz natural, el tiempo perdía todo significado. El oficial a cargo era un hombre delgado con lentes de metal y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Se presentó como Hauptsturmführer Becker y tenía esa eficiencia fría de alguien que disfrutaba su trabajo. «Jean-Pierre Delacroix», dijo, leyendo de un archivo sobre su escritorio. «Soldado de la Resistencia francesa, responsable de la destrucción de la refinería en las afueras de Lille en noviembre de 1943. 10 buenos soldados alemanes murieron esa noche». Me quedé callado. No había nada que ganar con hablar ahora. «Qué creativo», continuó Becker con admiración falsa. «Disfrazarte de uno de nuestros propios soldados, infiltrarte en el hogar de un oficial leal, seducir a su hermana. Eres una cucaracha particularmente astuta, ¿verdad?». Sus palabras sobre María me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo físico. Apreté los dientes manteniéndome en silencio. Becker se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. «¿Sabes qué les pasa a los espías como tú? Los ejecutamos, por supuesto.
pero no antes de extraer cada pedacito de información útil. Y tenemos métodos muy efectivos para hacer que la gente hable. Así comenzó mi temporada en el infierno. Días que se convertían en semanas de interrogatorios brutales, golpes, privación de sueño, sesiones en una habitación con agua helada. Pero yo había sido entrenado para esto por la resistencia, y más importante, tenía un motivo para resistir. Mientras no confesara todo, había una pequeña posibilidad de que dejaran a María en paz. Intenté mantener la farsa del mutismo al principio, fingiendo que mi confesión en francés había sido solo un brote temporal causado por el trauma, pero era inútil. Frau Clara había proporcionado suficientes detalles sobre mi comportamiento, sobre las inconsistencias que había notado, para condenarme. En el tercer o cuarto día de interrogatorios, había perdido la cuenta, Becker entró con una sonrisa particular que me hizo saber que algo terrible estaba por venir. «Tenemos una visitante para ti», anunció con alegría falsa. «Alguien que creemos puede ayudarte a ser más cooperativo». La puerta se abrió, y mi corazón se detuvo. María entró empujada por un guardia, su vestido rasgado en varios lugares, el cabello despeinado, el rostro marcado por lágrimas secas. Pero lo peor era su mirada, vacía, rota, como si algo esencial dentro de ella hubiera muerto. «María», susurré, olvidando todo protocolo, toda precaución. Solo era un hombre viendo sufrir a la mujer que amaba. Ella no respondió. Ni siquiera me miró. Mantuvo sus ojos fijos en el suelo, sus manos temblando violentamente. «¡Qué conmovedor!», dijo Becker con sarcasmo. «El espía francés y su puta alemana, una historia de amor para los tiempos». Apreté los puños tan fuerte que sentí mis uñas clavándose en las palmas. «Ella no sabe nada», dije en alemán perfecto, abandonando finalmente toda pretensión. «Nunca le dije quién era. Es inocente en todo esto». «¿Inocente?», Becker rió. «Difícilmente. Fornicó con el enemigo. Lleva a un bastardo francés en su vientre. Ha deshonrado a su familia y a su hermano que pelea honorablemente por el Reich». Cada palabra era un latigazo. Vi a María estremecerse, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas nuevamente. «Esta es tu última oportunidad», dijo Becker, su voz volviéndose dura como acero. «Confiesa todo lo que sabes sobre las operaciones de la resistencia. Nombres, ubicaciones, planes, todo. O empezaremos a entretenernos con tu amiguita aquí». Como para enfatizar su punto, uno de los guardias se acercó a María y rasgó más su vestido, exponiendo su hombro pálido. Ella gritó, tratando de cubrirse, pero el guardia solo rió. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era mi vida la que estaba en juego. Era la de ella, la de nuestro hijo. Y no permitiría que sufriera más por mis mentiras. «Pare», dije con una voz que no reconocí como mía. «Deténgase ahora. Les diré lo que quieran saber. Solo déjenla ir». Becker sonrió como un gato que atrapó al ratón. Sabía que entrarías en razón. Los tipos sentimentales siempre lo hacen. Y así, con María como testigo, confesé todo. Mi verdadero nombre, mi misión original, la masacre de mi unidad, cómo robé el uniforme y creé mi disfraz. Nombres de contactos de la resistencia que, con suerte, ya habrían cambiado sus ubicaciones. Cada secreto, cada mentira, cada verdad enterrada salió a borbotones como sangre de una herida mortal. María escuchaba, su rostro transformándose con cada revelación. El horror en sus ojos crecía con cada palabra, cada confesión una puñalada a lo que quedaba de su corazón. «Jean-Pierre Delacroix», susurró finalmente, probando mi verdadero nombre en su lengua como si fuera veneno. «Te llamas Jean-Pierre Delacroix, y cada momento que pasamos juntos, cada beso, cada promesa, todo fue una mentira». «No», traté de decir, tratando desesperadamente de hacerla entender. «No todo. Lo que sentía era real. Lo que siento es real. María, tienes que creerme». «¿Creerte?». Su voz subió a un grito histérico. «¿Cómo voy a creerte después de esto? ¿Cómo voy a creer una sola palabra que salga de tu boca mentirosa?». Se levantó con toda la dignidad que pudo reunir, ajustando su vestido rasgado con manos temblorosas. «Espero que te pudras en el infierno», dijo con una frialdad que me congeló hasta los huesos. «Tú y tu hijo bastardo que nunca conocerá a su padre». Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de que los guardias la sacaran de la habitación. La última imagen que tuve de ella fue su espalda rígida, sus hombros cuadrados, caminando fuera de mi vida para siempre.
Me desmoroné entonces, no por los golpes, no por la tortura física, sino por el conocimiento de que había destruido a la única persona buena que había encontrado en este infierno de guerra. Becker me observaba con algo que podría ser lástima. La sentenciarán a trabajos forzados, dijo casualmente. Es el procedimiento estándar para traidoras. El niño, si sobrevive al parto, irá a un orfanato del Estado. Ella nunca lo verá. ¡No!, grité, lanzándome contra las cadenas que me sostenían. Cumplí mi parte del trato. Dije que la dejarían ir. Mentí, dijo Becker con una sonrisa. Al igual que tú. Supongo que todos somos mentirosos en esta guerra, ¿no? Me dejaron en la celda después de eso. La sentencia oficial era la muerte por fusilamiento al amanecer del siguiente viernes. 5 días para hacer las paces con Dios y prepararme para el fin. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, tenía otros planes. En mi tercer día esperando la ejecución, mientras comía la sopa aguada que pasaba por comida, encontré algo extraño en el fondo del tazón. Un papel pequeño, cuidadosamente doblado, protegido en un envoltorio impermeable. Con manos temblorosas, lo abrí. El mensaje estaba en francés. Somos de la resistencia alemana. Hay aliados incluso aquí, en el corazón de la bestia. En 2 noches, habrá un apagón. Cuando la luz se vaya, busca debajo del catre. Sigue el túnel. Te estaremos esperando al otro lado. Ten fe. No sabía si era genuino o una trampa elaborada, pero no tenía nada que perder. Era un hombre muerto de todas formas. 2 noches después, tal como prometió el mensaje, las luces se apagaron. No solo en mi celda, sino en todo el edificio. Escuché gritos confundidos de guardias, el sonido de personas corriendo. Me arrastré debajo del catre y, efectivamente, había una piedra suelta en el piso. La moví con dedos frenéticos, revelando un agujero apenas lo suficientemente grande para que un hombre delgado pasara. El olor a tierra húmeda y libertad emergió de la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, me metí en el agujero. El túnel era claustrofóbicamente estrecho, cavado a mano con herramientas improvisadas. Gatí por lo que parecieron horas, la oscuridad absoluta y el espacio cerrado amenazando con volverme loco. Finalmente, emergí en un sótano oscuro que olía a cerveza rancia y papas podridas. Manos me agarraron, pero estas eran amables, ayudándome a ponerme de pie. Bienvenido de vuelta a la tierra de los vivos, camarada, dijo una voz en francés con acento alemán. Ahora corre. Tenemos que movernos antes de que se den cuenta. Escapamos a través de las calles bombardeadas de Dresde, moviéndonos de sombra en sombra como fantasmas. Mis salvadores eran miembros de la resistencia alemana, civiles que habían arriesgado todo para socavar al régimen desde adentro. Me escondieron en una red de casas seguras, moviéndome cada pocos días para evitar detección. Mi conocimiento del alemán y de los procedimientos militares enemigos me convirtió en un activo valioso. Por primera vez en meses, tenía un propósito más allá de la supervivencia. Pero cada noche, mis pensamientos volvían a María. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Y el bebé? Usé todos los contactos que tenía para buscar información, pero era como buscar una aguja en un pajar en llamas. Entonces, llegó febrero de 1945, y con él, el apocalipsis. Los bombardeos de Dresde duraron 2 días. El cielo se llenó de aviones aliados, y la ciudad medieval se convirtió en un infierno literal. Tormentas de fuego consumieron edificios enteros. Personas que conocía, familias que me habían escondido, desaparecieron en las llamas. Sobreviví escondiéndome en un sótano reforzado, pero cuando emergí, Dresde ya no existía. Era un paisaje lunar de escombros y muerte. El olor a carne quemada llenaba el aire. Los gritos de los supervivientes creaban una sinfonía del infierno. Y en medio de todo ese horror, solo podía pensar en una cosa. María había sobrevivido. Pasé semanas buscando entre los escombros, preguntando a cada superviviente que encontraba. Nadie sabía nada. Los registros se habían quemado. Las listas de víctimas eran imposiblemente incompletas. La guerra terminó en mayo de 1945. Alemania se rindió, y el mundo comenzó el largo proceso de contar sus muertos y recoger los pedazos. Yo debería haber sentido alivio, alegría, algo. Pero solo sentía un vacío horrible donde solía estar mi corazón. Usé mis credenciales con la resistencia para acceder a los campos de refugiados que surgían por toda Alemania. Busqué en Berlín, en Múnich, en Hamburg. Semanas se convirtieron en meses. La esperanza se desvanecía como humo, hasta que, en un día gris de julio en un campo de refugiados cerca de Chemnitz, la vi.
Estaba sentada sola en un banco destartalado, más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello sin brillo. Vestía ropa donada que le quedaba grande, pero estaba viva. Dios mío, estaba viva. Y en sus brazos, envuelto en una manta raída, había un bebé de aproximadamente 4 meses. Mi corazón se detuvo. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo, llevándome hacia ella como un imán. Ella levantó la vista cuando mi sombra cayó sobre ella. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por algo más oscuro. Rabia, dolor. Y debajo de todo eso, un destello de algo que podría ser el amor enterrado bajo capas de traición. Tú, dijo, su voz áspera de no usar. Claro que eres tú. El universo no sería tan cruel como para salvarte y dejarme a mí pudrir. María, dije, mi voz quebrándose en su nombre. Gracias a Dios. Pensé que habías... En los bombardeos, pensé ¿Que había muerto? Terminó ella con amargura. Casi morimos. Pero al parecer, Dios tiene un sentido del humor retorcido. Miré al bebé en sus brazos. Incluso desde aquí podía ver los rasgos. Mi nariz, mi boca, pero los ojos de María. Hermoso. Nuestro hijo era hermoso. ¿Es? No pude terminar la pregunta. Hija, corrigió ella, su voz suavizándose apenas perceptiblemente cuando miró al bebé. Nuestra hija. Nació en marzo, una semana antes de los bombardeos. ¿Cómo la llamaste? Pregunté, apenas capaz de respirar. Esperanza, susurró, acariciando la mejilla del bebé con ternura infinita. La llamé Esperanza. Significa esperanza, porque en medio de todo este infierno, ella fue lo único que me mantuvo con ganas de vivir. Las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas ahora. ¿Puedo sostenerla? María dudó por un largo momento que pareció durar una eternidad. Finalmente, lentamente, extendió el bebé hacia mí. Tomé a Esperanza en mis brazos con la reverencia que uno tendría al sostener algo sagrado. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Sus ojos, los ojos de María, me miraron con esa curiosidad sin juicio que solo los bebés tienen. «Hola, pequeña», susurré en francés. «Soy tu papá, y siento mucho, muchísimo, el mundo en el que te traje». María me observaba con una expresión indescifrable. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó finalmente. «¿Viniste a terminar lo que empezaste? ¿A destruir lo poco que queda de mi vida? Vine a buscarte», dije, sin apartar los ojos de Esperanza. «He estado buscándote desde que terminó la guerra, en cada campo, en cada ciudad, preguntando a cada persona que encontraba. No podía vivir sin saber qué te había pasado. ¿Y ahora qué?». Su voz era dura, pero había una grieta en su armadura. «¿Ahora que me encontraste? ¿Qué esperas? ¿Que te perdone? ¿Que olvide que cada momento que compartimos fue construido sobre mentiras?». Levanté la vista para encontrar sus ojos. «No», dije honestamente. «No espero perdón. No lo merezco. Pero sí espero que me des la oportunidad de compensarte, de ser el padre que Esperanza merece, el hombre que debía haber sido desde el principio». «Mentiste sobre todo», dijo ella, su voz quebrándose. «Tu nombre, tu nacionalidad, tu identidad, todo». «Sí», admití. «Mentí sobre todo eso, pero nunca mentí sobre esto». Puse mi mano libre sobre mi corazón. «Nunca mentí sobre amarte. Eso fue lo único real en medio de todas las mentiras. Te amo, María. Te amé desde esa primera noche en la cocina. Te amé cuando descubriste mi secreto. Te amé cada segundo que pasé en esa celda esperando la muerte. Y te amo ahora, incluso si nunca puedes corresponder ese amor». Ella comenzó a llorar entonces, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «No es justo», dijo entre lágrimas. «No es justo que todavía te ame después de todo lo que hiciste. Debería odiarte. Dios, cómo desearía poder odiarte». Me acerqué lentamente, dándole espacio para alejarse si quería, pero no lo hizo. En cambio, dejó que la abrazara con un brazo, sosteniendo a nuestra hija con el otro, los tres formando un círculo imperfecto y roto, pero que de alguna manera se sentía como un hogar. «Ven conmigo a Francia», susurré contra su cabello. «Vamos a comenzar de nuevo. Sin mentiras esta vez, sin secretos. Solo nosotros tres, construyendo algo real desde las cenizas de todo lo que destruyó la guerra». «¿Y tu hermana?», preguntó ella, su voz amortiguada contra mi pecho. «Tu Amélie, ¿qué va a pensar cuando aparezcas con una alemana y un bebé?
Pensará que su hermano encontró una razón para seguir viviendo, dije con convicción. Que encontré algo por lo que vale la pena luchar que no sea la venganza y el odio. María se alejó lo suficiente para mirarme a los ojos. Los suyos estaban rojos e hinchados, pero había algo en ellos ahora. Algo que podría ser perdón, o al menos el comienzo de él. No va a ser fácil, advirtió. La gente va a hablar, van a juzgar. Una alemana en Francia después de la guerra. Que hablen, dije fieramente. Que juzguen, no me importa. Lo único que me importa están aquí, en este momento, en mis brazos. Esperanza eligió ese momento para empezar a llorar, su llanto agudo cortando el momento, pero de alguna manera haciéndolo más real. María rió entre lágrimas, tomando al bebé de mis brazos con la práctica de meses de maternidad. Tiene hambre, explicó. Siempre tiene hambre. Como su padre, dije con una sonrisa tentativa. María me miró, y por primera vez desde que me había encontrado sonrió. Era pequeña, frágil, podría romperse en cualquier momento, pero estaba ahí. Está bien, dijo finalmente. Iremos contigo, pero con condiciones. Las que sean, prometí sin dudarlo. Nada más de mentiras. Nunca más. Si me preguntas algo, me dices la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Prometido. Y le contaremos a Esperanza la verdad cuando sea lo suficientemente mayor. Toda la verdad. Cómo nos conocimos, las mentiras, todo. No voy a construir su vida sobre los mismos cimientos falsos que casi destruyeron la nuestra. Asentí, sabiendo que sería difícil pero necesario. De acuerdo. Y tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, continuó, su voz fortaleciéndose. No va a volver de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo, tal vez años. Tengo toda una vida, dije suavemente, y la dedicaré cada día a demostrarte que el hombre que se enamoró de ti era real, que Jean-Pierre Delacroix es digno del amor de María von Kleist. Ella extendió su mano libre, y yo la tomé. No fue un abrazo apasionado ni un beso de reconciliación. Fue simplemente dos personas rotas prometiendo intentarlo, intentar construir algo hermoso de las ruinas que la guerra había dejado. El viaje a Francia fue largo y difícil. Viajamos en trenes abarrotados de refugiados, caminamos por caminos destruidos por bombardeos, dormimos en estaciones abandonadas. Pero cada paso nos acercaba a un futuro que empezaba a parecer posible. Amélie nos recibió en París con lágrimas y abrazos. Había crecido durante mi ausencia. Ya no era la niña de 10 años que había dejado. Ahora tenía 14, con los ojos de nuestra madre y la determinación de nuestro padre. Pensé que habías muerto, dijo, golpeando mi pecho con sus puños antes de abrazarme con fuerza. Esperé y cuando no regresabas... Lo sé, susurré. Lo sé, y lo siento. Pero estoy aquí ahora. Y traje a mi familia. Amélie miró a María con la desconfianza natural de una adolescente protectora. ¿Es alemana? Sí, dije firmemente. Y es la mujer que amo. Y esta, levantando a Esperanza, es tu sobrina. Ver a Amélie sostener a Esperanza por primera vez, ver cómo su expresión se suavizaba al mirar a ese bebé inocente, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Porque en ese momento supe que íbamos a estar bien. No sería fácil, pero lo lograríamos. Conseguimos una pequeña casa en las afueras de París. Nada lujoso, pero era nuestro. 3 habitaciones pequeñas, una cocina que apenas cabía a 2 personas y un jardín trasero donde María insistió en plantar tomates y hierbas, diciendo que le recordaba a la granja. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. María tenía pesadillas casi todas las noches, despertándose gritando sobre bombardeos y celdas oscuras. Yo tenía las mías propias, reviviendo la masacre de mis compañeros, viendo sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso hacía la diferencia. Los vecinos murmuraban, por supuesto. El francés que se casó con una alemana, decían con desprecio apenas oculto. ¿No tiene vergüenza después de lo que hicieron? Pero María mantenía la cabeza en alto, ignorando las miradas, los comentarios susurrados en el mercado. Una tarde de otoño de 1946, casi un año después de nuestro reencuentro, estábamos sentados en el pequeño jardín mientras Esperanza gateaba entre las plantas. María estaba cosiendo. Yo leía el periódico, una escena de domesticidad que hubiera sido imposible de imaginar durante la guerra. Nunca odié realmente a Francia, ¿sabes?, dijo ella de repente, sin levantar la vista de su costura. Incluso cuando nos enseñaban en la escuela que ustedes eran el enemigo, que habían humillado a Alemania después de la Primera Guerra. Nunca pude odiar algo que no conocía.
¿Y ahora? Pregunté, dejando el periódico. Ahora que conoces Francia, que vives aquí, que soportas las miradas de la gente, ahora sé que el odio es lo más fácil del mundo, dijo, finalmente levantando la vista para encontrar mis ojos. Odiar es simple, amar. Amar es lo más difícil y valiente que podemos hacer, especialmente cuando todo y todos nos dicen que no debemos. Me acerqué a ella tomando su mano. ¿Todavía me amas? Después de todo, todavía te amo, dijo con una sonrisa que había aprendido a leer en todos sus matices. Aunque hay días en que desearía no hacerlo, sería más fácil, pero no sería real, terminé por ella. No, coincidió, no sería real. Esperanza eligió ese momento para agarrar un puñado de tierra y llevárselo a la boca, haciendo que ambos saltáramos para detenerla. La limpiamos entre risas, y en ese momento ordinario y perfecto, me di cuenta de que habíamos logrado lo imposible. Habíamos encontrado la paz. Fue en la primavera de 1947 cuando finalmente reuní el coraje para hacer la pregunta que había estado quemándome por dentro desde nuestro reencuentro. Habíamos llevado a Esperanza al Sena, dejándola chapotear en las aguas poco profundas cerca de la orilla, mientras nosotros vigilábamos desde una manta. El sol pintaba el río de dorado, y París, por primera vez desde la guerra, se sentía como la ciudad de la luz que supuestamente era. María, dije, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Hay algo que necesito preguntarte. Ella me miró con curiosidad, notando la seriedad en mi tono. ¿Qué pasa? Saqué del bolsillo una pequeña caja. No era nada elaborado, solo una simple caja de madera que había tallado yo mismo durante las noches cuando no podía dormir. La abrí, revelando un anillo que había pertenecido a mi madre. Simple, de oro con una pequeña piedra azul, pero era lo más valioso que poseía. Sé que no te he dado muchas razones para confiar en mí, comencé, las palabras saliendo torpes y nerviosas. Sé que te mentí, te traicioné, casi destruí tu vida, pero también sé que estos últimos 2 años, viviendo contigo, criando a Esperanza juntos, han sido los mejores de mi vida, y sé que quiero pasar cada día que me quede en este mundo tratando de ser digno de tu amor. Me arrodillé en la manta, consciente de que la gente alrededor del río nos estaba mirando, pero no me importaba. María von Kleist, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Oficialmente, ante Dios y ante la ley, para que todo el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, su mano cubriendo su boca. Por un momento terrible, pensé que diría que no, que las heridas eran demasiado profundas, el pasado demasiado doloroso. Pero entonces sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro entero y hacía que mi corazón olvidara cómo latir. ¿Sí? Dijo, su voz quebrándose con emoción. Sí, Jean-Pierre Delacroix, me casaré contigo, pero con una condición. ¿Cuál? Pregunté, ya deslizando el anillo en su dedo. Que prometas que cada día, por el resto de nuestras vidas, me cuentes una verdad. No importa cuán pequeña, cuán insignificante. Una verdad para contrarrestar todas las mentiras del pasado. Eso es fácil, dije, jalándola hacia mí para un beso que sabía a agua de río y felicidad. Aquí va la primera. En este momento, soy el hombre más afortunado que ha existido. Esperanza eligió ese momento para gritar de alegría desde el río, chapoteando agua en todas direcciones, y nos reímos como si no hubiéramos conocido la guerra, como si siempre hubiéramos sido simplemente 2 personas enamoradas en un día soleado de primavera. La boda fue pequeña, solo Amélie y algunos amigos de la resistencia que habían sobrevivido. Nada elaborado, nada ostentoso. La iglesia era una pequeña capilla en Montmartre que había sobrevivido a los bombardeos, sus vitrales todavía intactos milagrosamente. María llevaba un vestido simple de color crema que había cosido ella misma, con flores silvestres en su cabello. Nunca había visto algo más hermoso en mi vida. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a esta mujer como mi esposa legítima, mi voz resonó clara y firme. Acepto, por todos los días que me quedan en esta tierra y todos los que vengan después. Y cuando María dijo sus votos, mirándome con esos ojos azules que habían visto lo peor de mí y aún elegían amarme, sentí como si todas las piezas rotas de mi vida finalmente encajaran en su lugar. Acepto, dijo ella, para amarte en los buenos tiempos y en los malos, en la verdad y la honestidad.
hasta que la muerte nos separe. Nuestro beso selló más que un matrimonio. Selló una promesa de que el amor podía sobrevivir incluso a la guerra más brutal, que la verdad podía nacer de las mentiras, que la esperanza podía florecer en las cenizas. La recepción fue en nuestra pequeña casa, con comida simple pero abundante. Amélie había horneado un pastel que se inclinaba peligrosamente hacia un lado, pero sabía a gloria. Los amigos de la Resistencia contaron historias, algunas divertidas, otras dolorosas, todas reales. Esa noche, después de que todos se fueran y Esperanza durmiera profundamente en su cuna, María y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó ella, su cabeza apoyada en mi hombro. Cuando estabas en ese granero fingiendo ser alguien más, ¿imaginaste que terminaríamos aquí? Honestamente, no me permitía imaginar un futuro en absoluto, admití. Cada día era solo sobrevivir hasta el siguiente. Pero si hubiera soñado con un futuro perfecto, no podría haber imaginado algo mejor que esto. No es perfecto, me recordó con una sonrisa. Todavía tenemos días difíciles. Todavía hay pesadillas. Todavía hay vecinos que nos miran feo. Tal vez no sea perfecto, concedí. Pero es real, y eso es infinitamente mejor. Los años que siguieron trajeron más hijos. Jan nació en 1948, un bebé robusto con mis ojos oscuros y el temperamento tranquilo de su madre. Claude llegó en 1950, gritón y exigente desde el primer día. Sophie en 1952, delicada y soñadora. Y finalmente Clara en 1954, a quien María insistió en nombrar así por su madre, en un gesto de perdón que me hizo amarla aún más. Frau Clara nunca nos perdonó completamente, pero antes de morir en 1953, escribió una carta. Llegó un día lluvioso de octubre, el sobre gastado por el viaje desde Alemania. Querida María, decía con la escritura temblosa de una mujer envejecida prematuramente por la pérdida. He pensado mucho en las decisiones que tomé durante la guerra, en cómo te traicioné al denunciar a Hans, a Jean-Pierre. Pensaba que estaba protegiendo a mi familia, a mi país. Ahora veo que solo estaba protegiendo mi propio miedo y odio. Otto nunca regresó de la guerra. Friedrich murió en los bombardeos. Tú eres todo lo que me queda, y te perdí por mi propia cobardía. No espero perdón, pero quiero que sepas que cada noche rezo por ti, por tu esposo, por mis nietos que nunca conoceré. Que encuentren la paz que yo nunca pude encontrar. Con amor y arrepentimiento, madre. María lloró cuando terminó de leer la carta. La guardó en una caja junto con las pocas fotografías que había salvado de la guerra, recuerdos de una vida que ya no existía pero que la había formado. En 1955, 10 años después del fin de la guerra, hicimos algo que ambos habíamos estado posponiendo. Regresamos a Dresde. La ciudad había sido reconstruida, pero las cicatrices permanecían. Edificios nuevos se alzaban donde antes había habido ruinas, pero entre ellos, esqueletos de estructuras antiguas permanecían como monumentos silenciosos a lo que se había perdido. Fuimos a donde había estado la granja de los von Kleist. No quedaba nada, solo un campo vacío donde la hierba silvestre crecía entre los escombros dispersos. María se quedó ahí por largo rato, sin decir nada, solo mirando. Aquí fue donde te vi por primera vez, dije finalmente. Bajándote del carro, con ese vestido azul. Pensé que eras lo más hermoso que había visto, y me odié a mí mismo por pensarlo. Aquí fue donde mi mundo se derrumbó, dijo ella suavemente, y donde comenzó a reconstruirse. Es extraño cómo un lugar puede ser ambas cosas. Esperanza, ahora una niña de 10 años vivaz e inquisitiva, nos miraba con curiosidad. Mamá, ¿por qué lloras? María se arrodilló para estar al nivel de su hija. Porque a veces lloramos por las cosas que perdimos, mija. Pero también porque estamos agradecidos por lo que encontramos en su lugar. ¿Como a papá?, preguntó Esperanza con esa lógica simple de los niños. Especialmente como a tu papá, confirmó María, mirándome con una sonrisa que había aprendido a leer en todos sus matices después de todos estos años. Esa noche, en el hotel donde nos hospedábamos, mientras los niños dormían en la habitación contigua, María me hizo una pregunta que había estado colgando entre nosotros desde que regresamos. ¿Te arrepientes?, preguntó, trazando patrones ausentes en mi pecho. De todo lo que pasó. Las mentiras, la guerra, el dolor. Si pudieras regresar y cambiarlo, ¿lo harías? Pensé cuidadosamente antes de responder, porque sabía que mi respuesta importaba. Me arrepiento de la guerra, dije finalmente.
Me arrepiento de cada vida perdida, cada familia destruida, cada sueño aplastado bajo las botas de la ambición y el odio. Me arrepiento de las mentiras que te dije, del dolor que causé, del miedo en tus ojos cuando descubriste la verdad. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado, pero no me arrepiento de haberte encontrado. No me arrepiento de Esperanza, de Jean, de Claude, de Sophie, de Clara. No me arrepiento de esta vida que construimos de las cenizas, porque sin todo ese dolor, sin todas esas decisiones imposibles, no tendríamos esto, y esto. Esta vida contigo, esta familia, este amor, vale cada pesadilla, cada cicatriz, cada momento de duda. María se quedó en silencio por un momento, y temí haber dicho algo incorrecto. Pero entonces se volteó para mirarme, y en sus ojos vi todo lo que necesitaba saber. Yo tampoco me arrepiento, susurró. Ni por un segundo. Los años pasaron como páginas de un libro bien amado. Los niños crecieron, cada uno con sus propias personalidades y sueños. Esperanza se convirtió en maestra, dedicando su vida a educar a la siguiente generación sobre los horrores de la guerra y la importancia de la compasión. Jean siguió mis pasos y se unió al servicio diplomático, trabajando para construir puentes entre Francia y Alemania. Claude se hizo artista, pintando escenas de esperanza y reconciliación. Sophie se casó con un alemán, irónicamente, continuando el legado de amor que trasciende fronteras. Y Clara se convirtió en doctora, sanando cuerpos como nosotros habíamos intentado sanar las heridas del pasado. Amélie se casó con un buen hombre, tuvo sus propios hijos, y nos visitaba cada domingo sin falta. Ver a mi hermana pequeña, la niña que me hizo prometer que regresaría, convertida en una mujer fuerte y feliz, era uno de mis mayores orgullos. En 1975, 30 años después del fin de la guerra, María y yo volvimos a caminar por el Sena, el mismo lugar donde le había propuesto matrimonio todos esos años atrás. Ahora éramos mayores, con canas y arrugas que contaban la historia de cada risa y cada lágrima. 30 años, dijo María, apretando mi mano con la misma fuerza de siempre. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? Yo, dije con convicción. Desde el momento en que dijiste que sí, supe que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. Mentiroso, dijo ella con cariño. Pensabas que te dejaría antes del primer año. Bueno, admití con una sonrisa. Tal vez hubo algunos momentos de duda. Nos reímos, el sonido mezclándose con el murmullo del río y el ruido de la ciudad que amábamos. París nos había acogido cuando no teníamos a dónde ir. Nos había dado un hogar cuando éramos refugiados de nuestra propia historia. Jean-Pierre, dijo María, usando mi nombre completo como solo hacía en los momentos más importantes. ¿Recuerdas tu promesa? ¿Una verdad cada día? Nunca la olvidé, aseguré. Ni un solo día en todos estos años. Entonces dime una hora, pidió, deteniéndose para mirarme directamente. Una verdad importante. Pensé por un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque había tantas verdades que elegir. La verdad es que cada mañana me despierto y lo primero que hago es mirarte, dije finalmente. Y cada mañana me enamoro de ti de nuevo. Es como si cada día fuera el primero y el último al mismo tiempo. Esa es mi verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran las buenas, las que vienen de la alegría pura. Ese es el problema contigo, Jean-Pierre Delacroix, dijo con una sonrisa temblante. Incluso después de todos estos años todavía me haces llorar. ¿Es un buen problema?, pregunté, secando sus lágrimas con mi pulgar. El mejor problema que podría tener, confirmó. Caminamos de regreso a casa mientras el sol se ponía sobre París, pintando el cielo de naranjas y rosas. Nuestra casa, ahora más grande gracias a las renovaciones que habíamos hecho a lo largo de los años, nos esperaba con luces cálidas en las ventanas. Esa noche, después de la cena con nuestros hijos y nietos que habían venido a celebrar nuestro aniversario, me quedé despierto pensando en todo el camino que habíamos recorrido, desde ese granero en Dresde hasta esta casa en París, desde las mentiras hasta la verdad, desde la guerra hasta la paz. La vida nos había enseñado que la línea entre aliado y enemigo era ridículamente delgada, dibujada por hombres que nunca conocerían las consecuencias de sus decisiones. Nos había enseñado que el amor era la única fuerza lo suficientemente fuerte para cruzar esas líneas, para construir puentes sobre abismos de odio. Pero más importante, nos había enseñado que la verdadera victoria no estaba en las batallas ganadas o los territorios conquistados. Estaba en cada mañana que despertábamos juntos.
en cada risa de nuestros hijos, en cada abrazo con nuestros nietos, en cada momento ordinario y extraordinario que componía nuestra vida. Miré a María durmiendo a mi lado, su rostro relajado y en paz. En la oscuridad, podía ver la chica de 20 años que había conocido en ese granero, la mujer que me había visto en mi peor momento, y aún así eligió amarme. Gracias, susurré, aunque no estaba seguro si le hablaba a ella, a Dios, o al destino caprichoso que nos había juntado. Gracias por enseñarme que incluso en el lugar más oscuro, el amor puede florecer, que incluso del engaño más terrible, la verdad puede nacer, que incluso de la guerra más brutal, la paz puede emerger. María se movió en su sueño, acurrucándose más cerca de mí, y sentí una paz profunda que solo viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. La guerra me había entrenado para destruir, para matar, para mentir, pero el amor me había enseñado a construir, a sanar, a ser honesto. Y al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando las batallas son solo historias y las heridas se han convertido en cicatrices, es el amor el que permanece. Es el amor el que vence. Siempre ha sido el amor, y siempre lo será. Hay una lección que aprendí en los campos de batalla y en los brazos de la mujer que amo, que somos más que nuestras peores decisiones, que el perdón no es olvidar, sino elegir amor por encima del rencor, que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de comprensión. La vida nos pone frente a decisiones imposibles, nos obliga a elegir entre sobrevivir y vivir, entre la verdad y la mentira, entre el odio y el amor. Yo elegí sobrevivir a través de mentiras, y casi pierdo la oportunidad de vivir en la verdad. Pero si hay algo que mi historia puede enseñar, es esto. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Nunca es demasiado tarde para buscar la redención. Nunca es demasiado tarde para construir puentes donde otros construyeron muros. Así que te pregunto, mientras lees estas palabras, ¿qué muros has construido en tu propia vida? ¿Qué mentiras te dices a ti mismo? ¿Qué amor has rechazado por miedo? Porque al final, cuando nuestros días se acaben y miremos atrás en nuestras vidas, no serán las batallas que ganamos o las mentiras que contamos lo que importará. Será el amor que dimos, la verdad que vivimos y las vidas que tocamos. Ese es el único legado que vale la pena dejar. Ese es el único final feliz que realmente importa. Y créeme cuando te digo, vale la pena luchar por él. Fin.